Ahí se ve, chicos. Sí, profe. Ok, súper, súper, gracias. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a ver algunas imágenes de patologías que estuvimos viendo en este segundo semestre. ¿Sí? Son algunos ejemplos. Estos tienen en PDF también para descargar en el Classroom. Y vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar con patología del aparato, de lo que es el sistema endocrino. Vamos a empezar con patologías benignas de la glándula tiroides. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Graves-Basedow, que se caracteriza por la triada de hipertiroidismo. El paciente va a tener bocio, va a tener el cuello agrandado o sea, en el cuello va a tener una tumoración, que se debe al agrandamiento difuso de la glándula tiroides. Al agrandamiento de la glándula tiroides se le conoce como bocio. El bocio puede ser difuso o puede ser nodular, con nódulos. En este caso es un bocio difuso, ¿sí? Crece de forma difusa, no hay nódulos. La paciente, generalmente son mujeres, ¿verdad? Tiene exoftalmos, porque hay un infiltrado de linfocitos que en la región retroocular que empujan el ojo hacia afuera. Va a tener mixedema pretibial, que es un edema que va a estar en los miembros inferiores, y va a tener el bocio, ¿sí? Eso va a ser la triada en la clínica. La otra característica clínica es el hipertiroidismo. Va a tener niveles elevados de T3 y T4 en sangre, y en la microscopía lo que se refleja, el hipertiroidismo se refleja por cambios de hiperfunción. Fíjense, el coloide tiene como unas burbujitas, que es este aspecto como que está siendo comido demasiado rápido, ¿verdad? Este es el coloide, este material eosinófilo pálido, y estas burbujitas blanquecinas son las burbujitas de que el coloide está siendo comido por estas células, están reabsorbiendo demasiado rápido el coloide para enviar a la sangre T3 y T4. Entonces vamos a ver cambios de hiperfunción por este coloide así festoneado, y también vamos a ver que a veces hay un aumento del número de células, y en vez de formar folículos como se ven acá, se forman a veces estructuras de tipo papilar, ¿verdad? Como que crecen hacia la luz del folículo. Y si se fijan, eso puede confundirnos con un carcinoma papilar, pero si se fijan acá, todos los núcleos son oscuritos, ¿sí? Todos los núcleos están en la base. Acá no hay atipias, ¿sí? Que nos confundan con un carcinoma papilar, ¿sí? Núcleos oscuritos, todos en la base. Enfermedad de Graves-Basedow. El que es más frecuente, especialmente en nuestro país, es el bocio coloide multinodular, que se presenta con un agrandamiento generalmente nodular de la glándula tiroides. Cuando hacemos un corte, la glándula presenta numerosos nódulos que se ven en la macroscopía y también se ven en la microscopía. Esos nódulos están separados por tabiques de tejido conjuntivo, ¿sí? Por tabiques fibrosos. Otra característica del bocio coloide multinodular es que los folículos dentro de los nódulos, los folículos, algunos están enormes, fíjense, superdilatados al lado de folículos chiquititos, ¿sí? Esa diferencia de tamaño también nos orienta a que estamos mirando un bocio coloide, ¿sí? Folículos enormes al lado de folículos chiquititos. Hay, como les mostré, ¿verdad? Áreas de fibrosis, áreas de calcificación, y fíjense, los folículos superdilatados, el epitelio sin atipias, todos los núcleos oscuritos, y esa alternancia de folículos enormes con folículos chiquititos es algo característico del bocio coloide, ¿sí? Multinodular. Esto es muy frecuente principalmente en áreas donde hay déficit de yodo. Bueno, después tenemos patologías inflamatorias que terminan en itis, ¿sí? Tiroiditis. Hay diferentes tipos de tiroiditis. Está la tiroiditis Hashimoto, que es por mecanismo autoinmune, ¿verdad? Algunos anticuerpos que afectan a la glándula tiroides y que provocan este tipo de reacción de hipersensibilidad, o sea, de una reacción de tipo celular, donde los linfocitos llegan hasta la glándula tiroides. Esa inflamación crónica reemplaza el parénquima tiroideo, ¿sí? Ya no hay folículos tiroideos, sino que está reemplazado por tejido linfoide, donde los linfocitos se organizan en folículos linfoides
con centro germinativo y células pequeñas en la zona periférica, ¿sí? Periférica, perdón. Entonces, la glándula en sí está siendo reemplazada por un infiltrado inflamatorio crónico y eso hace que haya menos glándula, ¿sí? Si antes, voy a inventar un número, teníamos 1000 folículos para producir hormonas tiroideas, ahora tenemos 500 folículos nomás. ¿Por qué? Porque 500 se reemplazaron por este infiltrado inflamatorio. Entonces, es una de las principales causas de hipotiroidismo en zonas donde no hay déficit de yodo. Estos pacientes con tiroiditis Hashimoto, aparte de el infiltrado inflamatorio, tienen estas células, se llaman células oncocíticas o células de Hürtle, acá está, Hürtle, así se escribe, que son las mismas células foliculares, pero que están ahora más gorditas, citoplasma más eosinófilo, porque tienen más mitocondrias. Eso le da ese color más eosinófilo. Todos son células, fíjense, más gorditas, más rosaditas, porque tienen más mitocondrias. Eso le da ese color, ¿sí? Entonces, aparte de tener menos folículos que produzcan las hormonas tiroideas, las células foliculares algunas sufren esta metaplasia, no se convierten en células de Hürtle, ¿sí? Que también es característico de la tiroiditis Hashimoto. Estas células nos ayudan a hacer la diferencia con la otra tiroiditis que se llama la tiroiditis linfocitaria subaguda, que también va a tener folículos linfoides, pero no va a tener células de Hürtle. Se cree que esa tiroiditis linfocitaria subaguda es tipo un paso previo a la tiroiditis Hashimoto. O sea que muchas de esas mujeres que tienen primero una tiroiditis linfocitaria subaguda, después con el tiempo desarrollan ya una así tiroiditis Hashimoto bien florida, con células de Hürtle, ¿sí? Pero la diferencia entre las dos es que no vamos a ver células de Hürtle en la otra, en la subaguda. Otra tiroiditis que se ve que es dolorosa, porque generalmente las otras no suelen doler, esta es dolorosa, la paciente ahora se queja de dolor a nivel del cuello, le duele a la palpación de la glándula. Es esta tiroiditis que se llama tiroiditis granulomatosa o de Decker-Vine, donde su característica principal es la formación de numerosos granulomas, fíjense, con células gigantes multinucleadas, ¿sí? Células gigantes multinucleadas que están infiltrado inflamatorio crónico, las células gigantes están reemplazando al parénquima tiroideo. Esto que se queda acá son algunos folículos que quedaron dentro del granuloma, ¿sí? Esto generalmente se ve después de un episodio de alguna infección viral de las vías respiratorias altas y después de unas semanas desarrollan este dolor a nivel del cuello, la tiroiditis dolorosa. Suele resolver sin secuela más o menos después de 6 meses, ¿verdad? Pero es una inflamación también de la glándula tiroides. Y esta es la tiroiditis fibrosante de Riedel. Fíjense que si yo no les contaba que era una glándula tiroides, jamás me iba a pillar, ¿verdad? Porque es un tejido fibroso y infiltrado inflamatorio. Acá no hay nada de tiroides. Tienen que contarnos biopsia de tiroides o lesión indurada en la glándula tiroides o paciente que tiene dificultad para tragar, qué sé yo, y nos muestran esto, ¿verdad? Esta tiroiditis en la clínica es importante porque puede confundirnos con un tumor, porque nosotros le palpamos el cuello a la paciente y vamos a sentir algo duro, va a estar fijo, puede estar fijo a planos profundos, a fijo a la tráquea, etc. Y esas son características clínicas de un tumor maligno, ¿verdad? Un tumor que ya está infiltrando órganos vecinos. Entonces, en la macro, o sea, en la clínica nos puede confundir, en la macro también, ¿verdad? Ya recibimos una tiroides toda blanca, dura. Y recién cuando miramos al microscopio nos damos cuenta que no es un tumor, sino que es una tiroiditis fibrosante. Tiroiditis fibrosante de Riedel. Fíjense el colágeno. Está reemplazando, las áreas fibrosas están reemplazando totalmente el parénquima tiroideo. Y después tenemos los tumores. Recordar que en las células, o sea, en la tiroides tenemos dos poblaciones celulares. Las células foliculares, que son las que tapizan el folículo, y las células C o células parafoliculares, que son las que producen calcitonina, ¿sí? Bueno, las células foliculares pueden sufrir diferentes tipos de tumores. Uno es el carcinoma folicular, otro es el carcinoma papilar, otro es el carcinoma pobremente diferenciado y otro es el carcinoma anaplásico. Y esa otra célula que dijimos que era la célula C o célula parafolicular va a dar origen al carcinoma medular. De todos los tumores que recién mencioné, el tumor maligno más frecuente es el carcinoma papilar.
El folicular es más frecuente en países donde hay déficit de iodo. Nuestro país es un país con déficit de iodo, pero igual nomás el papilar es más frecuente, ¿sí? El carcinoma papilar se caracteriza porque forma una estructura que parecen dedos o papilas, que tiene un eje fibroconectivo y vascular. Si nosotros miramos un corte, vamos a decir, longitudinal, se ve así como un dedo, y si a esto le cortamos de forma transversal, se ve así, como una florcita, y en el medio el eje fibroconjuntivo y vascular. El carcinoma papilar se llama así porque forma papilas, pero acá en esta imagen que tenemos aquí a mayor aumento no está formando papilas, está formando folículos. Entonces, lo más importante en el carcinoma papilar no es tanto que forme papilas, es el núcleo. Las características del núcleo son las que nos hacen el diagnóstico, porque si ustedes recuerdan, en el carcinoma papilar tenemos varios subtipos, ¿verdad? Uno era el usual que formaba papilas, otro era como el folicular que formaba folículos. Había una variedad esclerosante difusa donde tenía mucha fibrosis, había una variante sólida, células altas, células columnares, miles de tipos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico si no está formando papilas? Por el núcleo, ¿sí? Los núcleos como que parece que el núcleo está vacío, ¿verdad? Con la cromatina súper dispersa. Esto con la flecha azul, la inclusión intranuclear, ¿sí? Inclusión del citoplasma dentro del núcleo. Esto que está aquí con la flecha amarilla, las hendiduras nucleares. Todo eso nos da, son núcleos característicos del carcinoma papilar de tiroides, que como les mencioné, puede formar papilas, como se ve acá, súper lindo, o no formar papilas, pero tener esos núcleos característicos, ¿sí? El carcinoma papilar en la macroscopía puede presentarse como un área blanquecina, de bordes irregulares, límite difuso, puede tener formaciones papilares que se ven ya en la macro. A veces pueden parecer quistes, fíjense acá forma como papilitas, a veces no, es todo sólido, pero tiene características malignas. Si el tumor es chiquitito y mide hasta 1 centímetro, entonces ahí se denomina microcarcinoma papilar, ¿sí? Si el tumor tiene menos de 1 centímetro, es el microcarcinoma, ¿sí? Si era un nodulito así chiquitito, blanquecino, hasta 1 centímetro, microcarcinoma papilar. Recordar que no hay adenoma papilar, no existe el adenoma papilar. El papilar solamente tiene sus variantes malignas, no hay variante benigna. El que sí puede ser adenoma o carcinoma es el folicular, pero el papilar no. Bueno, perdón. Y acá tenemos el folicular. El folicular se caracteriza porque las células neoplásicas forman pequeños folículos. ¿Sí? A veces son folículos chiquititos y casi no producen coloides. ¿Por qué? Y porque la mutación les dijo que tenían que formar folículos, dividirse y formar folículos. La diferencia a veces es bien obvia, ¿verdad? Si nosotros tenemos un tumor así horrible, como este que está acá, y en la micro nos muestran esto, es un carcinoma folicular, ahí no hay problema. Pero a veces el tumor se presenta como una lesión bien encapsulada, ¿sí? Está nuestra glándula tiroides y acá un tumor bien encapsulado. Entonces, si queremos saber si es adenoma o carcinoma, tenemos que estudiar la cápsula, ¿sí? Y si, como acá se ve, fíjense en nuestra cápsula, acá está el tumor rompiendo la cápsula, ¿sí? Si rompe la cápsula, es carcinoma. Si acá nuestra cápsula estaba intacta, iba a ser adenoma, porque a veces la diferencia no está acá en las células son todas iguales, ¿sí? No tienen casi atipia y son muy parecidas a las células del adenoma y del carcinoma, la diferencia está acá. Si rompe la cápsula, como se ve acá, perdón, si rompe la cápsula, entonces es un carcinoma, y si no rompe la cápsula, si respeta la cápsula, es un adenoma. A veces no se ve que está rota la cápsula, pero se ve que hay un vaso sanguíneo, por ejemplo, afuera con tumor adentro. O sea, si hay invasión vascular o rotura capsular, entonces ahí hablamos de un carcinoma, ¿sí? El adenoma respeta la cápsula y no hace invasión vascular. Solamente el folicular tiene su variante benigna, el adenoma. El papilar no tiene su variante benigna, ¿está bien? Después tenemos el medular que dijimos se origina de las células C o células parafoliculares. Estas células C o células parafoliculares tienen esta cromatina característica en sal y pimienta, ¿sí? Grumos más gruesos y grumos más finitos, como si fuese que mezclamos sal con pimienta. Pueden estar así en patrones trabeculares o intentar hacer niditos, muy vascularizados, porque lo que hacen estas células es producir hormonas, entonces son muy tumores que tienen muchos capilares. Y otra característica es que producen este material eosinófilo, amorfo, extracelular,
que es el amiloide, ¿sí? El amiloide también no es neoplásico, las células son las neoplásicas, pero este amiloide es característico de este tumor, ¿sí? Este tumor produce bandas o hebras de amiloide, ¿sí? Y este se origina de la célula C o célula parafolicular. Después tenemos otros tumores que también son del capítulo de endocrino, que pueden afectar a las glándulas suprarrenales, a las glándulas paratiroides, a la hipófisis, etc. En la glándula suprarrenal podemos tener dos síndromes bien específicos. Uno, cuando hay un exceso de producción de hormonas, donde podemos tener, por ejemplo, exceso de cortisol y tenemos síndrome de Cushing, o tenemos exceso de aldosterona y tenemos hiperaldosteronismo, o tenemos exceso, por ejemplo, de las catecolaminas por un feocromocitoma, entonces tenemos hipertensión. O lo otro es que tengamos una disminución de la producción de las hormonas. Entonces tenemos por ejemplo, síndrome de Addison, o una insuficiencia crónica, o una insuficiencia aguda. La principal causa de insuficiencia aguda es en realidad la supresión de la hormona de afuera. Ahora, cuando hay una infección bacteriana por Neisseria meningitis principalmente, esa Neisseria tiene un tropismo especial por las glándulas suprarrenales y puede llegar acá a formar unos trombitos y hacer un infarto rojo, una hemorragia masiva bilateral de las suprarrenales. Y cuando ocurre esa hemorragia masiva bilateral de las suprarrenales, donde hay necrosis coagulativa y fallan las suprarrenales, el paciente hace una falla multiorgánica, pues ya no tiene más catecolaminas para responder al estrés y puede hacer unas manchas purpúricas en la piel y generalmente fallecen. Y a esa hemorragia masiva bilateral de las suprarrenales se le conoce como el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, ¿sí? Es más frecuente en neonatos, pero se puede ver a cualquier edad. Y suele ser por Neisseria meningitis, pero también se describe por otros patógenos menos frecuentes, como hemófilos y otros. Pero es más frecuente por el meningococo. Bueno, eso es con respecto a endocrino. Ahora vamos a hablar de aparato genital femenino. Vamos a empezar con la vulva. La vulva puede tener las lesiones que son blanquecinas, ¿sí? Las leucoplasias, ¿se acuerdan? Leucocito, el glóbulo blanco, y leucoplasia, bueno, lesiones blanquecinas. Dentro de las leucoplasias podemos tener lesiones benignas y podemos tener lesiones malignas, ¿sí? Generalmente en las abuelitas se puede ver este líquen que se llama el líquen escleroso, donde se ven placas blanquecinas a nivel de la vulva, y en la microscopía ese líquen escleroso se llama también escleroatrófico. Se caracteriza por una atrofia de la epidermis. Si ustedes se acuerdan, la epidermis tenía sus crestas, ¿sí? Esta es nuestra epidermis ahora. Esta es nuestra epidermis. Y acá las papilas de la dermis, que estoy mostrando con flechitas, ¿sí? Bueno, eso fíjense acá se borra la dermis papilar. Toda esa dermis papilar se reemplaza por un tejido, un colágeno que parece como más laxo, ¿sí? A esto se le denomina la esclerosis, por eso es líquen escleroso. Y si ustedes se fijan, la epidermis está muy adelgazada, hay una atrofia de la epidermis. ¿Qué hay? Hay hiperkeratosis, hay mucha queratina, pero la epidermis está atrofiada. Y las células basales están como más gorditas, ¿sí? Puede haber una degeneración de las células basales. Entonces, atrofia de la epidermis, degeneración de células basales, esclerosis de la dermis, todo eso es característico del líquen escleroso, ¿sí? El otro líquen se llama hiperplasia de las células, hiperplasia de los queratinocitos, líquen hiperplásico, que antes se llamaba líquen simple crónico. Entonces la paciente generalmente tenía prurito, se rascaba y eso hacía que aumente el número de queratinocitos, ¿verdad? Pero ahora se llama hiperplasia epitelial, ¿sí? Que es la otra. Otras lesiones que pueden ser blanquecinas, o en este caso rojizas, son ya las lesiones neoplásicas, ¿sí? Las lesiones neoplásicas pueden ser benignas o malignas. Cuando tenemos las verrugas, que son los papilomas, tenemos los condilomas, ¿verdad? El condiloma está causado por el virus del papiloma. Papiloma, recuerden que es como verruguita, el virus papiloma humano.
que es de bajo riesgo, ¿sí? Bajo riesgo, 6, 11, por ejemplo, ¿verdad? Que causan las verrugas. Estas verrugas se caracterizan porque la epidermis tiene hiperpapilomatosis y tenemos estas células que están infectadas por el virus, que son los coilocitos, ¿sí? Los coilocitos se caracterizan porque el núcleo está oscurito, más grande. El núcleo tiene que ser un puntito nomás, así como este que se ve acá, así, un puntito. En vez de eso tenemos un núcleo grandote y el halo claro alrededor del núcleo. Eso también es característico. Fíjense que está como pálido alrededor y después continúa el citoplasma rosado. Pálido alrededor del núcleo, después citoplasma rosado. Esas son características de células infectadas por el virus, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estas verrugas, tenemos que hay hiperkeratosis, un aumento del número de células, y la presencia de los coilocitos, que son las células infectadas por el virus. Cuando el HPV es de alto riesgo, ese HPV de alto riesgo tiene la capacidad de integrar su ADN, su genoma, al genoma de la célula huésped y causar mutaciones, ¿sí? Cuando entonces la paciente se infecta con un virus HPV de alto riesgo, puede tener una lesión que se llama la lesión neoplasia intraepitelial vulvar, ¿sí? Entonces ya es una lesión neoplásica. El BIM o neoplasia intraepitelial vulvar se divide en dos tipos, clásica y la otra se llama simple. Esta clásica es la que está relacionada con el HPV y la otra que se llama simple no está relacionada con el HPV, ¿sí? Esta que está relacionada con el HPV suele dar dos tipos. Una que es esta basaloide, donde fíjense las células oscuritas, que son puro núcleo, casi nada de citoplasma, llegan hasta arriba, ¿sí? Todas son oscuritas, chiquititas, hay muchas mitosis, ¿sí? Es un tumor muy pobremente diferenciado, no parece un epitelio escamoso. Acá le vamos a mostrar un epitelio escamoso medio normal. Fíjense, células grandes, puentes intercelulares, mucho citoplasma, así se ve la célula escamosa. Y esto que acá estamos viendo, que es todo súper oscuro, son las células atípicas, ¿sí? Que ya están están mutadas y ya son puro núcleo, casi nada de citoplasma. Este tipo basaloide y el otro que se llama Warty, que tiene también atipia, pero tiene los coilocitos, se les asocia con el HPV y se denomina BIN clásica o BIN indiferenciada. Indiferenciada. Dice indiferenciada, ¿sí? Y el otro BIN, que es el BIN simple, que no está relacionado con el HPV, se denomina BIN diferenciado, ¿sí? Que es el que tiene atipia y que después da origen. Cuando infiltra un carcinoma tipo basaloide, ¿sí? Porque pasan todas las células de la base, estas células oscuritas aparecen. Y el cuando no está relacionado al HPV, el BIN simple, que es diferenciado cuando infiltra, da el carcinoma escamoso usual, ese carcinoma escamoso que vimos en esófago en todos lados ahora, que tiene planchas, que crecen planchas con mucha queratina en sábanas, etcétera, ¿sí? Bueno, por ejemplo, el diferenciado BIN simple, no está relacionado con el HPV. Fíjense que hay atipia, pero las células son todavía bien escamosoides, ¿sí? Tienen puentes intercelulares, todavía intentan hacer queratina. Los núcleos sí son feos, ¿verdad? Hay más núcleos, menos citoplasma, se pierde la relación núcleo-citoplasma, pero no son horribles y todo oscuritas como que es el basaloide, ¿sí? El diferenciado cuando infiltra un carcinoma escamoso usual. No está relacionado con el virus del HPV. Y acá tenemos los dos tipos de carcinoma infiltrante. Fíjense, el basaloide, células oscuritas, puro núcleo, casi nada citoplasma. Acá hay necrosis, esto es necrosis, está infiltrando, ¿sí? Muchas mitosis y células puro núcleo, casi nada citoplasma. Y el usual, ¿sí? Nidos o planchas o sábanas de células. Fíjense que tienen mucho citoplasma, puentes intercelulares y tienen perlas de queratina. El carcinoma escamoso usual, ¿sí? Es el usual, es el basaloide. Se originó de un BIN simple o un BIN diferenciado y basaloide se originó del BIN clásico o BIN indiferenciado. Después tenemos el cuello uterino. El cuello uterino puede tener también lesiones parecidas al que vimos recién, que se originan en el epitelio escamoso, que se denominan SIMBRA, neoplasia cervical intraepitelial. Dependiendo de la displasia, que era la displasia, el desorden, ¿verdad? Dependiendo de la displasia, se divide en SIN 1, SIN 2, SIN 3, o lesión escamosa de bajo grado y lesión escamosa de alto grado. Mira, lo normal
Lo normal es tener células basales, después tenemos unas células parabasales y luego las superficiales. Si ustedes se fijan en estas células superficiales, parecen coilocitos porque se ve el citoplasma súper claro, pero el citoplasma está súper claro porque tiene glucógeno. ¿Cómo yo sé que no son coilocitos? Porque el núcleo es un puntito, fíjense, parece que ustedes le hicieron así con su bolígrafo, pum, pin, 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 un puntito. Fíjense que el núcleo es un puntito. En cambio, acá al lado, estas sí tienen coilocitos. Fíjense el núcleo enorme, está algo claro y el núcleo enorme, ¿sí? Acá está la célula normal, el núcleo es un puntito, que parece que le hicimos con el bolígrafo. Y en la otra no, el núcleo es horrible, más grande, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué yo digo entonces, si en todo veo coilocito hasta acá arriba? ¿Por qué yo digo que la displasia acá es de bajo grado y acá es de alto grado? Porque el tener coilocito quiere decir que la célula está infectada, pero el tener atipia, el tener más núcleo y menos citoplasma es que la célula está mutada. Y esas son las que a nosotros nos importa, la que está mutada, no la que está infectada por el virus. Sí, estas están infectadas, pero no fueron, todavía el virus no se integró a su ADN. En cambio, esta de acá, las bases que son más oscuritas, sí ya se integró el virus. ¿Sí? Mira. Entonces, si yo tengo coilocito, no me importa, pero tengo células oscuritas, donde se perdió la relación núcleo-citoplasma, donde se perdió la polaridad, y eso afecta 1/3 del grosor de mi epitelio, a eso le llamo sin 1 o lesión de bajo grado. ¿Sí? Lesión de bajo grado. Vamos a fijarnos acá. Estos son coilocitos, no me importan los coilocitos, son células infectadas, no son células mutadas, pero estas que están acá abajo, que son puro núcleo y casi nada de citoplasma, donde hay mitosis, etcétera, estas sí me importan porque son las células mutadas. Entonces, mi displasia en este caso es leve porque solamente afecta el tercio inferior del epitelio, ¿sí? Sin 1. Después tengo displasias moderadas y displasia ya severa, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo la displasia o el desorden afectan 2/3, acá estoy, 2/3 ya, 2/3, a eso le llamo sin 2. Y cuando afecta más de 2/3, fíjense acá ya, más de 2/3, pero acá todavía hay unas cuantas celulitas que no están afectadas, o afecta todo el grosor, todo el espesor, a eso le llamo displasia severa. La displasia severa sin 3 es cuando afecta más de 2/3, pero no ocupa todo el espesor. Y cuando ese sin 3 o esa displasia severa afecta todo el espesor, ya no le llamamos sin 3, le llamamos carcinoma in situ. ¿Sí? Después se rompe, esto respecta a la membrana basal. Se rompe la membrana basal y eso se convierte en carcinoma infiltrante. Fíjense, no me importan los coilocitos están ahí, ¿cierto? Pero esas no son las células mutadas. Las mutadas son estas feas, que son puro núcleo, casi nada citoplasma, que tienen mitosis en cualquier nivel. Estas son las mutadas. Cuando esas células mutadas y feas afectan 2/3, sin 2. Cuando afectan más de 2/3, sin 3. Si ese sin 3 afecta todo el espesor, hasta la última célula es neoplásica, entonces le llamamos carcinoma in situ. Bueno, una vez que se rompe la membrana basal, esto se convierte en un tumor, acá se ve, infiltrante. ¿Sí? El libro habla de microinvasión cuando hasta 5 milímetros tiene de profundidad. Medimos y hasta 5 milímetros el foquito de invasión se llama microinvasivo. O es ancho, pero hasta 7 milímetros de ancho. ¿Sí? De ancho, ahí es microinvasivo. Más de eso ya se llama invasor nomás directamente. ¿Sí? Bueno, fíjense este tumorón enorme, acá estamos. Enorme, que protruye, que tiene bordes irregulares, límite difuso, coloración heterogénea, que obviamente está infiltrando, destruyendo el tejido normal. Esto es lo normal del cuello y este es el tumor. Cuando yo me miro al microscopio y veo esto, sábanas o planchas de células que están infiltrando, ¿verdad? Con mucha queratina, esto es un carcinoma escamoso, ¿sí? Carcinoma escamoso. En el cuello uterino también puede haber adenocarcinoma, porque recuerden que en el endocervix tenemos glándulas. El adenocarcinoma puede ser in situ o infiltrante. Acá no tenemos sin 1, sin 2, sin 3, SIL de bajo grado, SIL de alto grado. ¿Sí? Eso no existe acá. Acá es solamente adenocarcinoma in situ y adenocarcinoma infiltrante. En el in situ yo voy a ver una displasia. Acá está el epitelio normal. Estas son glándulas normales. Fíjense, todos los núcleos en la base, el citoplasma lleno de mucina. Y acá tenemos ya la displasia. Pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Vemos que hay más núcleo, menos citoplasma. Hay pérdida de la polaridad, núcleo más arriba, núcleo más abajo. Hay estratificación. En vez de ser una capa simple, acá hay 2 o 3 capas de células. ¿Sí? Acá hay desorden. Pero
respeta la membrana basal, ¿sí? Esto no es infiltrante, esto es in situ. En cambio, cuando yo veo en profundidad estas glándulas feas, atípicas, que están infiltrando, que tienen, fíjense, mucho pleomorfismo, ningún núcleo se parece al otro, hay mucha mitosis, etcétera, ahí estoy frente a un adenocarcinoma infiltrante, ¿sí? Se llama un adenocarcinoma infiltrante. Bueno, el siguiente. Aquí tenemos un pedacito del cuerpo del útero y lo que llama la atención es que hay una lesión que tiene como unos huequitos y se ve como que el músculo tiene un aspecto medio remolinado, pero no está bien delimitado, ¿sí? Que está bien delimitado el leiomioma, pero este no está bien delimitado, es medio difuso y tiene esos huequitos. Cuando miramos al microscopio vemos que hay músculo y dentro del músculo vemos glándulas y estroma endometrial, ¿sí? Glándulas y estroma del endometrio. Esas glándulas y estroma del endometrio me hacen el diagnóstico de una patología que se llama endometriosis, perdón, adenomiosis, ¿sí? Adenomiosis. La adenomiosis, que es presencia de glándulas y estroma del endometrio en la pared miometrial, ¿sí? Adenomiosis, acá está, adenomiosis. En la pared miometrial, ¿sí? En el miometrio. Recordando el útero, tenemos así más o menos, ¿verdad? La cavidad endometrial. Ahí tiene que estar el endometrio. Si yo tengo endometrio en la pared, en el músculo, es adenomiosis. Si yo tengo endometrio, por ejemplo, en la trompa uterina, en el ovario, en la serosa del cuello uterino, en el apéndice cecal, en el fondo del saco de Douglas, en la cicatriz de la cesárea, en cualquier otro lugar, ahí se llama endometriosis. Glándulas y estroma del endometrio en otro lugar que no sea el endometrio. En el útero, en el cuerpo del útero, acá, en el músculo, ahí se llama adenomiosis. En cualquier otro lugar se llama endometriosis, ¿sí? Por ejemplo, acá, es un ovario y tenemos un quiste de chocolate. Se llama así porque sangró varios ciclos de sangrado y hizo que se forme este coágulo acá enorme, ¿verdad? Que va a ser un quiste de chocolate. ¿Qué vamos a ver en la micro? Vamos a ver que en el ovario hay acá glándulas del endometrio, nada que ver, no tiene que estar acá. Estroma del endometrio y esto también es característico. Macrófagos con hemosiderina, macrófagos que están comiendo esa sangre que se perdió durante el sangrado, ¿sí? Eso es característico de la endometriosis. Glándulas y estroma y macrófagos con hemosiderina. Con 2 de 3 ya hacemos el diagnóstico. A veces hay solamente glándulas y macrófagos, a veces solamente se ve el estroma y macrófago. O a veces se ven los tres, ¿verdad? Glándula, estroma y macrófagos. Bueno, no importa. Con 2 de 3 ya hacemos el diagnóstico de endometriosis. ¿Verdad? En este caso del ovario, pero puede haber endometriosis, como les digo, en el apéndice cecal, en el colon, fondo de saco de Douglas, cicatriz de la cesárea, en serosa del peritoneo, etcétera, etcétera. En cualquier lugar, podemos tener implantes de glándulas y estroma endometrial, y eso se le denomina endometriosis. Después tenemos la hiperplasia. ¿Qué es lo que es la hiperplasia? Aumento del número de células, ¿sí? Aumento del número de células. Acá está la glándula normal, ¿sí? Es redondita. Esta glándula es redondita y cuando se ve en un corte longitudinal es tubular, como un tubito, ¿sí? Como un tubito. ¿Está bien? Entonces yo corto de forma transversal y se ve así, bien redondita como estamos viendo acá. ¿Qué pasa? Cuando hay una hiperplasia, un aumento del número de células, si acá voy a inventar un número, hay 50 células y ahora tienen que entrar 200, ¿cómo entran las 150 más? Y bueno, entran empujándose y deformando, ¿sí? Empujan y deforman. ¿Qué pasa además? Si acá está una glándula y después acá hay otra glándula, todo este espacio entre las glándulas se llama el estroma. Si yo acá tengo 200 glándulas y acá también, ¿qué pasa? Se acerca. Fíjense, acá se acercaron. ¿Por qué? Y porque ahora hay más células de lo que tiene que haber dentro de la glándula. Entonces, eso también es característico. Hay más glándulas y menos estroma. ¿Por qué? Porque esta glándula creció, la vecina creció y se acercan entre ellas. Entonces, glándulas deformadas y aumento de la razón glándula-estroma, hay más glándula y menos estroma, es característico de la hiperplasia. La hiperplasia puede ser de dos tipos, con atipia y sin atipia. La que es sin atipia se caracteriza porque, bueno, hay un aumento del número de células, pero todavía los núcleos son oscuritos, están más o menos todos al mismo nivel. Hay un poquito de ratificación, pero intentan estar todo en la base, no perdieron la polaridad. Cuando es con atipia, fíjense qué cosa fea, los núcleos son enormes,
hay pérdida de relación núcleo-citoplasma, los núcleos son grandes, vesiculosos, fíjense qué espantoso, nucleolo evidente, una atipia marcada, ¿sí? Esta hiperplasia con atipia se llama también, como está en el libro, cita como NIE, o como NEI, o como EIN, no sé, pero es neoplasia endometrial intraepitelial, esta que es con atipias, ¿sí? No sé si es NIE, EIN, NIE, NEI, no sé, bueno, pero N y E están de alguna forma ordenadas, ahora no me acuerdo, que significa neoplasia endometrial intraepitelial, ¿sí? Esta que es con atipias. Y esta es la que después puede dar origen a un adenocarcinoma infiltrante, que en el cuerpo del útero se divide en dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Esta que es por hiperplasia va a dar origen al adenocarcinoma tipo 1, ¿sí? Tipo 1. ¿En quiénes se ve la hiperplasia? En mujeres que tienen un exceso de estrógenos, ¿sí? Porque el estrógeno es tipo un factor de crecimiento que viene y le dice a la célula, viene, uno le dice, tienes que dividirte. Y se divide, y la otra se divide, y así, bueno, le induce la mitosis. Entonces, mujeres obesas, mujeres diabéticas, mujeres que tengan algún tumor productor de estrógeno, como por ejemplo un tumor de células de la granulosa, o mujeres que están tomando estrógeno exógeno, son las que van a tener primero hiperplasia y después un adenocarcinoma endometrial de tipo 1. ¿Sí? Acá tenemos adenocarcinoma endometrial, carcinoma de tipo 1. Tipo 1. ¿En quiénes se ve? En mujeres que tenían hiperplasia. ¿Sí? Mujeres con hiperplasia. Este adenocarcinoma endometrial tipo 1 se llama también endometrioide, porque las células remedan a las glándulas endometrioides, ¿verdad? O sea, son glándulas que se parecen a las glándulas del endometrio, o sea, hace glándulas, ¿sí? En el endometrio había glándulas y el tumor hace glándulas. Acá son feas, atípicas, acá son más feas, con áreas más sólidas, ¿sí? Acá el 95% del tumor hace glándula, acá menos del 95%, pero más del 50%, y acá menos del 50% del tumor hace glándulas, la mayor parte ya es sólido, grado 1, 2 y 3, ¿sí? De FIGO. Pero es tipo 1. Ahora, cuando el adenocarcinoma no hace glándulas, puede hacer células claras o puede hacer papilas, como se ve acá, fíjense, papilas. Fíjense, acá está su eje y ahí también crecen las células. Cuando el tumor no hace glándulas, sino que hace papilas o hace células claras, es el de tipo 2. ¿Sí? El que hace papilas es el seroso. No se parece al endometrio, ¿sí? En el endometrio no hay papila, acá tenemos papila con un eje fibroconjuntivo y sobre la cinta la célula súper fea, fíjense, célula fea, con mucha necrosis, atipia, este es el seroso. Estos tumores son más agresivos, se dan en pacientes más viejitas y crecen sobre un endometrio atrófico, no de hiperplasia como el anterior, estos crecen sobre un endometrio atrófico. ¿Quién tiene endometrio atrófico? Y generalmente las abuelitas, ¿verdad? Entonces se ven mujeres de mayor edad, son tumores más feos y son tumores más agresivos, ¿sí? De tipo 2. Bueno, el tumor más frecuente en el útero es este. Es un tumor del estroma, no se origina en el epitelio, se origina en el estroma, del músculo liso. Y es el leiomioma, terminan oma, benigno. ¿Sí? Generalmente son lesiones, suelen ser múltiples, que son bien delimitadas, fíjense. No infiltra, ¿sí? Esto se puede sacar fácilmente porque no infiltra, crece empujando. Suelen ser así, bien blanquecinos, tienen un aspecto remolinado y son lesiones bien delimitadas, ¿sí? Todas características de benignidad. En la microscopía, forma después en su variante maligna. Esto permanece como leiomioma por siempre y para siempre, ¿sí? Lesión benigna, músculo liso igual al músculo liso normal. La variante maligna desde un inicio ya empieza como maligno. Fíjense, rompió todo, acá destruyó todo el útero, se extiende a órganos vecinos, tiene necrosis, hemorragia, fíjense, puro necrosis, algunas células más ya quedan las células malignas, mucha hemorragia, mucha atipia, mitosis anómalas, muchas mitosis, ¿sí? Un tumor agresivo, feo, leiomiosarcoma, ¿sí? Lesión maligna. Después vamos a tener enfermedades asociadas con la gestación y una de esas es la mola. La mola puede ser de dos tipos, completa o mola parcial. ¿Cuál es la completa? La completa es la que tiene solamente material genético del papá, ¿sí? Solo el espermatozoide. El núcleo era un núcleo vacío, entonces el espermatozoide entró con sus 23
puede ser X o 23Y, ¿verdad? Y se duplicó el material genético y los 46 cromosomas son todos del papá. O, en otros casos, 2 espermatozoides entraron en un huevo vacío. Entonces, los 46 cromosomas que tenemos son todos del papá. ¿Cómo se ve en la macro? Vesículas, fíjense, ¿sí? Que parecen racimos de uva, muchas vesículas como bolsitas, que corresponden a esto. Vellosidades coriales hidrópicas, todas hinchadas, que tienen también una exageración del trofoblasto, ¿sí? Una hiperplasia del trofoblasto, ¿sí? Son lesiones donde no hay partes fetales y que después, una vez que se hace el diagnóstico, hay que hacerle un degrado a la paciente, ¿verdad? Mola completa. ¿Cuál es la mola parcial? No sé si acá, no hay. La mola parcial es aquella donde sí hay material genético de la mamá. La mamá tenía 23 cromosomas y en este caso falló algo y le fecundaron 2 espermatozoides, cada uno con 23. Entonces tenemos un número triploide de 69 cromosomas, cosa que no es normal. Nosotros tenemos que tener 46 ¿no? Pero como acá hay en la mola parcial, ¿no? También puntero. En la mola parcial sí hay material genético de la mamá, entonces sí podemos tener algunas vellosidades normales y podemos tener partes fetales, ¿sí? Bueno, después tenemos los tumores de ovario. Los tumores de ovario pueden ser el epitelio, puede ser la célula germinal o puede ser los corones sexuales, el estroma, etc. Las del epitelio pueden ser otra vez seroso, mucinoso, endometrioides, células claras, célula de Brenner, dependiendo de a qué se diferencia este epitelio que tapiza el quiste. Como generalmente son quistes, entonces empiezan con la palabra cisto, ¿sí? Si es benigno es adenoma y si es maligno va a ser adenocarcinoma. Bueno, el apellido del quiste es de acuerdo al epitelio, en este caso seroso. El seroso es el que se parece a la trompa uterina, como el epitelio de trompa uterina es un epitelio cilíndrico simple con células ciliadas y células no ciliadas. Esto yo no veo en el ovario normal. El ovario normal no tiene células cilíndricas con cilios. El ovario normal tiene folículo y estroma. Bueno. Entonces, este quiste enorme, generalmente el seroso, suele ser un quiste con una sola, está abierto por la mitad como un libro, se vació lo que había adentro. Suelen tener una sola cavidad, esa cavidad está llena de líquido. Y la pared suele ser delgadita, como se ve acá, y se ven los vasos, ¿sí? Pared lisa, delgada, y en la microscopía, epitelio sin atipias. Todos los núcleos en la base, solo que no tienen por qué estar en el ovario, ¿verdad? Con cilios. El seroso puede ser de malignidad incierta, cuando tiene un poquito más de atipia, pero no infiltra. Eso se le llama borderline, ¿sí? Fíjense, en la macro ya es un poquito más raro porque está la superficie lisa, pero hay unas papilitas. Y en la micro se ven las papilas un poco complejas. Estas papilas están tapizadas por una sola capa de células, en sectores está tapizado por 2 o 3 capas de células, que tienen un poquito de atipia, pero no infiltra. Entonces, como no infiltra, no es maligno. Pero como tiene un poquito de atipia, estratificación, tampoco es benigno. Entonces está en el medio. Y a ese que está en el medio le llamamos borderline. Y después está el que es claramente maligno. Ahora en la macroscopía lo se ve que se ve un cuerpo lúteo, después se ve este tumorón enorme que está reemplazando el ovario. Y en la microscopía se ven estas células que son súper feas. Fíjense que tienen, no hay separa relación núcleo-citoplasma, tienen núcleo evidente, que están infiltrando, ¿sí? Se están infiltrando, ya es maligno, ¿sí? Y este es el carcinoma seroso. Lo mismo puede pasar con el mucinoso. Podemos tener un tumor benigno, un tumor borderline, un tumor maligno. El endometrioide, generalmente no hay versión benigna, ¿verdad? Hay directamente nomás ya el maligno. Bueno, acá tenemos el mucinoso. La versión benigna suelen ser muchos quistes, las paredes finas. Fíjense, igual el seroso que vimos hace rato, ¿verdad? Solo que el contenido es medio mucoide. Y en la microscopía, un epitelio cilíndrico simple, mucosecretor. Parece que estamos mirando el endocervix, pero a decir era un ovario, ¿verdad? Y no tiene por qué haber este epitelio en el ovario. Todo benigno. El borderline va a tener atipia, pero no va a infiltrar. Y el maligno va a ser claramente glándulas horribles que ya van a infiltrar. ¿Está bien? Bueno. Otra patología que podemos tener en el aparato genital es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico quiere decir que el embarazo ocurrió en un lugar que no es el lugar típico o tópico, ¿sí? Yo acá tengo, ya dijo otra mi útero, cavidad uterina, este es mi cuello uterino, perdón por mi dibujito, trompa, ovario, ¿verdad?
¿Dónde ocurre la fecundación? Bueno, acá sale el ovocito para encontrarse con el espermatozoide, ¿sí? Y ocurre en la trompa. La fecundación, se forma el huevo. Eso tiene que viajar y implantarse en el endometrio, ¿sí? Si se implanta en cualquier otra parte que no sea el endometrio, se llama embarazo ectópico. No está en su lugar tópico o típico, que es el endometrio. Y a veces se implantan acá en el cuerno o acá en la trompa, ¿verdad? Y empieza a crecer el bebé, pero de repente ya es muy chiquito el lugar, la trompa se rompe, hay una urgencia quirúrgica, hay un sangrado, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá vemos una trompa uterina que está dilatada, se hizo una cirugía, se saca este material hemorrágico y se mira con la microscopía. ¿Y qué se ve? Acá están mis vellosidades de mi mucosa de la trompa uterina y acá se ve, acá se ve la mucosa con los pliegues primarios y secundarios y acá se ven vellosidades coriales, ¿sí? Vellosidades coriales que van a formar después la placentita. Esto es característico de un embarazo. ¿Sí? Esta vellosidad corial tiene que estar en la cavidad endometrial, no en la pared de la trompa, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico microscópico de que es un embarazo ectópico? Por la presencia de estas vellosidades coriales, vellosidades que van a formar la placenta en un órgano que no es en el útero, la cavidad endometrial, embarazo ectópico. Bueno. Tumores de la mama, podemos tener tumores benignos y malignos, tumores que se originan en el epitelio, tumores que se originan en el estroma. El tumor benigno más frecuente que se origina en el estroma es el fibroadenoma mamario benigno. Se ve en mujeres jóvenes, una lesión bien delimitada, blanquecina, nodular. No hace falta, fíjense acá arriba, no hace sacar mama casi porque se despega, porque no infiltra, ¿sí? Se despega fácilmente. En la microscopía, glándulas aplastadas por el crecimiento del estroma, glándulas benignas, estroma benigno, fibroblastos benignos, glándulas sin atipias, fibro de fibroblastos, adenoma de glándulas. Ambos son benignos, ¿sí? Después tenemos el tumor que puede ser benigno, borderline, maligno, que es el tumor filodes, que es un sobrecrecimiento del tejido estromal, del estroma intralobulillar. El filodes de bajo grado suele ser una lesión bien delimitada, aunque acá se ve que infiltra ya un poquito, ¿verdad? Pero igual es un tumor casi bien delimitado, que tiene, tiene un crecimiento estromal en forma de hojas, por eso se llama filodes, como folias, hojas, tapizada por un epitelio benigno, epitelio glandular benigno. Cuando no hay sobrecrecimiento del estroma, cuando no hay atipia, cuando no hay muchas mitosis, es de bajo grado. Cuando llega un poquito más de hipercelularidad o atipia o cierto número de mitosis, es borderline. Y cuando ya es claramente atípico, mucha atipia, muchas células, hay hipercelularidad y muchas mitosis anómalas, ahí es maligno, ¿sí? Bueno, después tenemos los carcinomas que se originan, o los tumores que se originan del epitelio glandular. Recordando más o menos la mama, tenemos el pezombra. Teníamos los ductos y los ductos terminaban los lobulillos, ¿sí? ¿Sí? Los ductos. Entonces, si tumores se originan en el ducto, vamos a tener los tumores ductales. Si se originan en el lobulillo, vamos a tener los lobulillares, ¿sí? Este es mucho más frecuente, el de los ductos. Bueno, en la macro se caracteriza a veces por retracción del pezón, o a veces se ve la tumoración, o a veces tiene un aspecto de piel de naranja. En la micro se caracteriza por ser lesiones generalmente blanquecinas, porque hay mucha fibrosis de bordes espiculados, medio estrellados, ¿sí? Y acá fíjense todo lo que tuvimos que sacar. Nos sacamos como el fibroadenoma que salió nomás la lesión. Acá hay que sacar un montón de mama porque capaz vamos cortando y aparece más tumor, ¿sí? Tiene bordes irregulares, límite difuso. Y en la microscopía, fíjense, glándulas feas, atípicas, que están creciendo, infiltrando el estroma, ¿sí? Esto no es una mama normal, son glándulas atípicas, glándulas neoplásicas. Este del carcinoma se llama también de tipo no especial porque después están un montón de tipos que son los especiales, ¿verdad? El otro, que no es el ductal, es el lobulillar. El lobulillar se caracteriza porque puede ser bilateral. La lesión tiene bordes irregulares. Es muy difícil saber los límites porque las células crecen como células sueltas. Entonces, a veces es muy difícil determinar los límites de la lesión. Y en la microscopía, esto es lo característico. Las células están separadas. Si hacemos una inmunohistoquímica para citoqueratina, va a ser negativo porque las células están separadas y crecen en este patrón de fila india, o como células sueltas, ¿sí? Esa es la característica del lobulillar. Células sueltas que crecen en este patrón de fila india. Es como que una avanza y la otra le siguen, ¿verdad?
no están unidas entre ellas, ¿sí? Carcinoma lobulillar. Después tenemos patología del aparato masculino, tenemos la próstata. En la próstata tenemos la lesión más frecuente, que es la hiperplasia, ¿sí? Por un exceso de andrógenos, generalmente las células del estroma son más sensibles, transforma esos andrógenos en un factor de crecimiento que le estimula a las células del estroma a dividirse, entrar en mitosis, y a las células glandulares a que no vayan a la apoptosis. Y eso hace que aumente el número de células, ¿sí? Esta superficie de la próstata tiene que ser lisa y acá vemos muchos nódulos. ¿Por qué? Y porque están creciendo las glándulas, el estroma, se están empujando y van formando nodulitos, ¿sí? La hiperplasia prostática benigna es una lesión súper frecuente y se ve en los hombres a partir de cierta edad. Vamos a ver un aumento del número de células, glándulas deformadas y un aumento también del estroma, que hace que se formen nodulitos, ¿sí? Algunas pueden estar dilatadas y otras tienen como que las células se meten dentro de la glandulita. El adenocarcinoma, otra cosa, antes de avanzar. Generalmente esto ocurre en la zona acá central y transicional, ¿verdad? Hacia el centro, entonces oprime a la uretra y el paciente tiene dificultades para la micción. Estas son las glándulas más sensibles a los andrógenos. Las de la periferia no tanto. En cambio, para el cáncer, al revés, la periferia, la zona de la periferia, esas glándulas periféricas son las que pueden sufrir transformación maligna. Fíjense, pueden ser lesiones amarillentas o blanquecinas, que si pudiésemos palpar, esto va a ser duro, firme, ¿sí? Entonces, son lesiones que crecen hacia la periferia. El adenocarcinoma de próstata no se va a gradar bien, moderada, pobremente diferenciado, como los otros adenocarcinomas. Acá se grada por un score que se llama el score de Gleason, ¿verdad? Los que nos importan son el Gleason 3, 4 y 5. El 3 se caracteriza porque yo puedo separar una glándula de otra, están pegadas las glándulas. Pero si yo miro, puedo decir, esta es una glándula, esta otra glándula. Tienen una sola capa de células, con células que tienen núcleo enorme, con núcleo prominente. Pero yo puedo separar una glándula de otra, es el Gleason 3. En el Gleason 4, las células, a veces las glándulas están muy fusionadas, yo no puedo más separar una glándula de otra con claridad, o tiene este patrón medio cribiforme, va a ser como una plancha que se le dicen agujeritos, ¿sí? Cuando yo no puedo separar, por ejemplo acá, este núcleo, yo no sé si es de la pared de esta glándula o de esta glándula, ¿sí? Cuando yo no puedo más separar una glándula de otra, es el Gleason 4. Cuando hay mucha necrosis o crecen así, como estas células sueltas que ya no forman ni glándulas, es Gleason 5, ¿sí? ¿Cómo se halla el score? Se tiene que sumar los patrones, ¿sí? Si todo el tumor es... Si todo el tumor es así, 3 más 3, 6. Si en el tumor hay áreas de 4 y áreas de 3, 7. ¿Cómo sumo? Si hay más 3 que 4, pongo primerito 3 más 4. O sea, pongo primero 3. 3 más 4 es 7. Y si mi tumor tiene mucho más 4 y un poquito de 3, va a ser 4 más 3, 7. Ustedes van a decir, profe, igual algo suma 7, ¿verdad? ¿Qué importa? Sí importa porque este tiene peor pronóstico. Entonces se arman los grados grupos. Grado grupo. El que es 3 más 3, 6 es grupo 1. El que es 3 más 4, 7 es grupo 2. Y el que es 4 más 3, 7 es grupo 3. Después viene el 8, que es grupo 4. Después viene el 9 y 10, que no importa, es 5. ¿Sí? Solamente para el 2 y el 3 lo que importa. Este va a ser 3 y este va a ser 2. Hay diferencia en el pronóstico, por eso es importante, ¿verdad? Esto tiene peor pronóstico, esto le va mejor. Por eso es importante. Entonces, recordar, este es el patrón de Gleason, se suma para hallar el score de Gleason y después de la suma se ve en qué grado o grupo entra otra vez esa suma. Los tumores del testículo pueden originarse de la célula germinal o de la célula del estroma, como por ejemplo la célula de Sertoli, Leydig, etc. Cuando se origina en la célula germinal se divide en dos grandes grupos, seminoma y no seminoma. El seminoma es el que se puede presentar de forma pura y fíjense, se parecen, o sea, son lesiones bien nodulares, pueden tener lóbulos, como se ve acá, como 1, 2, 3 lóbulos, y tienen poca hemorragia y poca necrosis. Eso es característico porque después los otros tumores son todos bien feos, sangrientos, ¿verdad? En la micro son lesiones, acá se ve, este no es, mírenle a este, voy a poner mayor aumento. El seminoma se caracteriza por células grandes, como se ve acá, que es todo más o menos del mismo tamaño, separadas por tabique de tejido conjuntivo que tienen linfocitos. Esa es la característica del seminoma. El seminoma se puede originar de esta lesión que se llama neoplasia germinal intratubular.
que se caracteriza porque el túbulo seminífero, que tiene que estar tapizado por células ogonia, ocitos primarios, secundarios, espermatidas, etcétera, está tapizado por estas células atípicas. Y la membrana basal está súper gruesa. Eso es lo característico de esta neoplasia intratubular de células germinales. Que una vez que, esto sería el in situ, una vez que rompe, puede dar origen al seminoma o a los otros tumores, ¿sí? El seminoma, recuerden, es el que es bien blanquecino, lobulado, casi no tiene hemorragia y necrosis. Después tenemos tumor seno-endodérmico, que se caracteriza porque puede ser el tumor de los niñitos. Eso que se puede presentar en el testículo de los niños. Tiene áreas de hemorragia, fíjense, áreas de necrosis. En la microscopía se caracteriza por este patrón que crece como si fuese una red o encaje. Y en algunos lugares se ve esta estructura, se llama los cuerpos de Schiller-Duval, que son células neoplásicas alrededor de un vaso sanguíneo. Y se pueden ver también estos glóbulos hialinos que se ven acá, que son glóbulos de alfa-fetoproteína. Este tumor eleva los niveles de alfa-fetoproteína, ¿sí? ¿Está bien? Después tenemos, bueno, acá no se verá, pero otros tumores como por ejemplo coriocarcinoma va a elevar HSG y carcinoma embrionario que va a tener células superatípicas y no eleva ni alfa-feto ni HSG. Bueno, después vamos a gastrointestinal, tenemos boca, esófago, estómago, duodeno, colon, bueno, en fin. Vamos a empezar con el esófago. El esófago de Barrett es una metaplasia. ¿Qué significa metaplasia? El cambio de un epitelio maduro por otro epitelio maduro. Esto no es normal en el esófago. El esófago tiene un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, y yo acá veo un epitelio intestinal. ¿Cómo sé que no es el cardiac? Porque veo células caliciformes y en el estómago no hay células caliciformes. Entonces yo veo células caliciformes y estoy segura que es una metaplasia intestinal. Se está disfrazando de intestino, ¿sí? Células caliciformes, en algunas se ven así sus microvellosidades de los enterocitos, ¿sí? Esto no es el cardiac, para decir que estamos en la transición esófago-gástrica. Esto es metaplasia intestinal. Esófago es metaplasia intestinal. ¿Por qué se da? Por reflujo gastroesofágico. En el estómago podemos tener tumores. Estos tumores se dividen en dos grandes grupos que el libro no explica bien, que son el carcinoma gástrico precoz, el precoz y el avanzado, ¿sí? Con la diferencia que el precoz, el tumor llega hasta la submucosa. Cuando pasa la submucosa ya se considera un adenocarcinoma gástrico avanzado, ¿está bien? En la macro, el gástrico avanzado se clasifica según el patrón de Borman 1, 2, 3, ¿verdad? Y en la micro, por la clasificación de Lauren, si es de células en anillo de sello, se llama difuso, y si forma glandulitas se llama tipo intestinal, ¿sí? Borman tipo 1 es una lesión polipoide sobrelevada, Borman tipo 2 es una úlcera, Borman tipo 3 úlcero vegetante, o sea, una úlcera que tiene áreas infiltrantes. Y Borman tipo 4 es la linitis plástica, donde hay un engrosamiento de la pared. ¿Cuál celular Borman tipo 4? Células en anillo de sello, que crecen en forma de células sueltas, entonces engrosan la pared. Y esto suele ser todo que son así úlceras, eso suele ser de tipo intestinal, el Lauren que forma glandulitos. El apéndice puede tener tumor también, pero es rarísimo. Entre los tumores se ven el carcinoide y el adenocarcinoma mucinoso. Es muy raro, pero se puede ver. Ahora, ¿qué sí se ve en el apéndice? La apendicitis aguda, muy frecuente, donde hay una inflamación, fíjese, depósito de fibrina, y la característica es la presencia de los neutrófilos en la pared muscular. Eso es lo más característico de la apendicitis aguda. Para decir apendicitis aguda, se tienen que ver los neutrófilos en la capa muscular. Recuerden que tenemos mucosa, submucosa, muscular, serosa. En la muscular. Luego tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, se divide en dos grandes grupos, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa, como su nombre dice, lo afecta solamente el colon. Empieza de abajo, rectocolitis, y ¿cómo se llama? La lesión es continua, ¿sí? Voy a dibujar acá un colon. Ahora. Bueno, afecta el colon. Va avanzando de forma continua, de abajo para arriba. Se caracteriza porque afecta solamente la mucosa, formando estas áreas que son úlceras. Lo que queda sano entre las úlceras parecen pólipos, pero no son pólipos, se denominan pseudopólipos. Entonces, se llama colitis ulcerativa, se caracteriza por úlceras, ¿sí? Úlceras. Entonces, como hay úlceras, esto que queda entre las úlceras forman los pseudopólipos, no son pólipos verdaderos. En la microscopía, infiltrado inflamatorio, fíjense acá, úlceras, y esta mucosa que queda, que no se ulceró, forma el pseudopólipo.
Infiltrado inflamatorio agudo que afecta la lámina propia y afecta a las glándulas, ¿sí? Con destrucción de las glándulas, abscesos, criptitis, etc. Esta es la colitis ulcerativa. La enfermedad de Crohn, colon, no está bien. La enfermedad de Crohn, sin embargo, puede ir desde la boca hasta el ano. La lesión puede afectar a esta parte, después mucosa sana, afectar a esta parte, mucosa sana, afectar a esta parte, mucosa sana. Las lesiones son saltatorias. Lo otro que ocurre, fíjense cómo hay estenosis, estrangula. La lesión es serpinginosa, parece como una serpiente que está acá paseándose. Lo otro es que afecta toda la pared, el otro era solamente la mucosa, este afecta mucosa, submucosa, fíjense, muscular, serosa, con formación de granulomas, ¿sí? Este es transmural con engrosamiento de la pared, el otro afecta solamente la mucosa, fíjense, acá está la úlcera de la mucosa, esta parte ya no está más afectada, ¿sí? En cambio, la enfermedad de Crohn afecta a todas las paredes. Ambas son enfermedades inflamatorias crónicas, pero su clínica y su afectación es diferente. Después tenemos los pólipos. Los pólipos se dividen en dos grandes grupos, neoplásico y no neoplásico. El no neoplásico es el que nunca se va a convertir en tumor y el neoplásico es el que sí se puede convertir en tumor. Bueno, dentro de los no neoplásicos tenemos este pólipo juvenil de retención, que es un pólipo amartomatoso, que se va a caracterizar porque tiene unas dilataciones quísticas, se ve ya en la macro, ¿verdad? Unos quistes, en la casa son glándulas dilatadas, ¿sí? Glándulas dilatadas quísticas y mucha erosión de la pared, muy erosionada. Vea que se ve acá un epitelio, se ve todo erosionado, ¿sí? Se ven los niñitos jóvenes, en los niñitos pequeñitos. Y el otro pólipo que se puede en adolescentes o jóvenes es el pólipo amartomatoso de Peutz-Jeghers, que se caracteriza porque tiene ejes de músculo liso, ¿sí? Entonces, si ustedes ven glándulas y un eje de músculo liso, ese es de Peutz-Jeghers, ¿sí? Que está dentro de un síndrome, se llama el síndrome Peutz-Jeghers. Después tenemos los pólipos que sí son neoplásicos. En este caso, neoplasia benigna, por eso terminan oma. El pólipo de la neoplasia benigna puede ser de dos formas en la macro. Primero, pólipo pediculado, o sea, acá está mi mucosa y tiene un tallito. Fíjense, acá está, tiene un tallito y después como un arbolito. O puede ser sésil, como es sésil, que crece directamente desde el suelo, sin un tallo. Pues entonces pediculado o sésil. Después, dependiendo de qué forma, puede ser tubular, como se ve acá, puede ser velloso o túbulo velloso. ¿Cuál es el tubular? Donde las glándulas forman tubitos. ¿Sí? Fíjense, forman tubitos. El tubular es que tiene esta displasia, donde hay disminución de la mucosecreción. Acá están las glándulas normales, voy a poner mayor aumento. Todas con muchas células caliciformes. Acá donde hay la displasia, ya no hay células caliciformes, casi hay menos. Hay aumento de la relación núcleo-citoplasma, pérdida de la polaridad. No hay tanta pérdida de la polaridad. Eso es lo característico. Hay más, un poquito de estratificación, pero todos los núcleos están más o menos en la base. Esto es una atipia, una displasia leve, vamos a decir, ¿verdad? Y las glándulas forman tubitos, es el tubular. En el velloso, en vez de formar tubitos, intentan hacer vellosidades, como si fuera el intestino delgado, fíjense. Intentan hacer vellosidades. Bueno, pero las células son feas, atípicas. Fíjense, el núcleo, bueno, en fin. Y pérdida de la mucosecreción. Ya quedan las células caliciformes. Y suelen crecer así, directos del suelo, suelen ser sésil, no suele tener tallito, ¿sí? No tiene como un arbolito el tallito, sino que crece directo del suelo, ¿sí? Ese es el velloso. Y el túbulo velloso es donde hay algunas partes donde forma tubito y otras partes donde forma vellosidades, ¿sí? Bueno, cuando infiltran tenemos el adenocarcinoma. Fíjense acá, voy a poner mayor aumento. La pared, como esto que es mucosa, submucosa muscular. Fíjense, el tumor ya afecta. Acá se ve lo normal, mucosa, submucosa muscular serosa. Este tumorón ya está infiltrando todas las paredes del colon. Lo mismo acá, fíjense, como una úlcera, pero fíjense cómo están infiltrando todas las paredes, llegando al tejido adiposo, ¿sí? Carcinoma maligno. Las glándulas sí son súper atípicas, súper feas, infiltran ya en la capa muscular, infiltran en profundidad. Fíjense, mucha atipia, invasión de vasos linfáticos, ¿sí? Adenocarcinoma. Socorro, bueno, y ahí terminó. Entonces hicimos un repaso súper rápido de vimos femenino, masculino, endocrino y digestivo. Entonces esto les sirve como una guía, descarguen el PDF y les sirve como una guía para más o menos orientarse en las patologías y más grandes, más importantes que van a entrar para
o sea, que vimos en esta segunda etapa del curso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Pusieron todos sus nombres en el chat, ¿verdad? Ok, bueno chicos, entonces yo les